Ya. Entonces, joven, ¿alguna consulta, dudas que tengan, preguntas que con respecto a alguna guía anterior, movimiento rectilíneo? O, Y profe, diga, eh, dígame. yo tengo una duda del ejercicio 5 5 de ya. la guía. Ok, ya. De la guía de movimiento rectilíneo, ¿cierto? O sea, de la que era evaluar que Ah, la sí, 5 la la de 5 no Victoria. era Ya, ok. claro. Entonces, bien, ya. Con respecto a esa guía, ya la corrección se la voy a enviar cuando, yo creo la próxima semana ya, la corrección completa, ¿ya? Pero le explico un poco el ejercicio 5. El ejercicio 5 me preguntaban cuánto debiese valer el vector A para que la suma total fuera cero. Entonces, el problema era el siguiente. El problema es que no sabía cuánto valía, pues no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado. Pero sabía dónde estaba ubicado el vector B, el C y el D. Para lo cual yo debiese haber hecho es haber calculado los componentes de cada uno. La componente del B, la componente del C y la componente del D. Entonces, cuando calculaba los componentes, las sumaba, las tres, pues las tres que conozco. Entonces, la pregunta era, vuelvo a repetir, que la suma fuese cero. Entonces, uno decía, ¿cuánto debe valer A para que la suma fuese cero? Entonces, lo que uno debe pensar acá en el ejercicio, A vale lo mismo que la suma de B más C más D, la suma de los tres valores, pero con signo contrario. O sea, si yo sumo B más C más D y la X me da 200, la A vale menos 200, porque menos 200 más 200 me da cero. Y lo mismo en la Y. Ajá, sumo el A, el B y el C. Por ejemplo, si en esos la Y me da menos 100, la A vale 100 pues, en la Y. Porque, vuelvo a repetir, la suma tiene que ser igual a cero. Entonces se trabajaba completamente con componentes, o sea, con las coordenadas. Tendría que tener esa idea que al sumar los tres valores fuese esa acotación de darme cuenta de lo que tenía que haberlo sumado numéricamente. Por eso muchos me preguntaron, me dijeron, muchas personas, no solamente en este curso, me preguntaron, profe, ¿cómo se puede hacer el ejercicio? Y yo le decía muy parecido al B, po. Y en el B yo lo que tenía que hacer era sumar las componentes y al sumar las componentes encontraba el desplazamiento del taxista, en el caso del ejercicio 4. Y el 5 muy parecido, idéntico, sumar las componentes para saber cuál es la respuesta que tengo hasta el momento, para obviamente ver qué es lo que me falta para que se convierta en un cero. Que eso era los errores que podemos cometer en este tipo de ejercicio. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, con respecto a eso. Antes de comentarle algunas cosas antes de partir de la materia del día de hoy. Jóvenes, primero que todo, nosotros tenemos clases los días miércoles y los días viernes, ¿cierto? Próximo miércoles no vamos a tener clase porque se suspendieron las actividades de la próxima semana académica y administrativa en la sede, así que no vamos a tener clase la próxima semana, ya que el viernes también era feriado, así que no tendríamos esa situación, ya no tendríamos clase. La semana siguiente, que es la semana pues, pasado el 18, o sea, la semana entre el 21 y el 25, 21 y 26 de septiembre, tendríamos clases asincrónicas. ¿Qué quiere decir que son clases asincrónicas? Son clases que no vamos a estar conectados, no hay que conectarse, pero sí les voy a subir una clase para que la puedan revisar en cualquier momento de la semana del 21 al 26. La clase va a venir con teoría o ejemplo, explicaciones teóricas de un concepto y ejercicio, y además de una guía, ya para que lo tengan en consideración. En base a eso, la prueba que estaba propuesta para un día miércoles, la prueba la vamos a cambiar ya. Voy a calendarizar una nueva fecha debido a que eh, para nadie yo no lo tenía previsto que suspendiéramos la clase de este miércoles. Ahí perdemos 3 horas. Ya, así que
Por lo tanto, yo creo que la voy a aplazar una semana como máximo esa prueba, ya para que lo tengan en consideración. La evaluación que voy a hacer va a ser completamente de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado, lo que es caída libre, porque es el concepto que voy a ver hoy, y el concepto de movimiento circular, que es el concepto que voy a trabajar en el video que les voy a subir, ¿ya? Y un ejercicio nomás como máximo, pero no tan largo como el que estaba en la tarea de vectores, ya uno pequeño, no algo tan extenso. Conversión de unidades la evalúo en la misma materia de movimiento rectilíneo. O sea, dentro de los datos van a tener que hacer alguna conversión, o sea, de kilómetros por hora a metros por segundo, o de minutos o kilómetros por minuto a metros por segundo, lo típico, ¿ya? Entonces, para que ahí estoy aplicando la conversión. Quizá en algún rato algún ejercicio les hable de pulgadas, o sea, no sé, por un camión avanzó 30 pulgadas, entonces tengo que llevarlo a metros. Entonces ahí estoy aplicando la conversión. Y como les comentaba, la próxima semana ya les voy a tener el, el resultado de la guía. Tanto las personas que me subieron la guía a la plataforma, que los felicito, y algunos correos que me llegaron de algunas personas que no habían podido subir, no alcanzaron a subir, o tuviesen problemas para subir el archivo, pero cumplieron enviándomelo al correo. Ya con eso, si me demoro un poco más en revisar esos, me avisan, ya que normalmente, como recibo muchos correos, empezar a buscarlos de uno me demora un poco más, a diferencia de la plataforma, ya para que, por si cuando aparece la nota va a aparecer en el ambiente de aprendizaje, no en la sección de notas, en el ambiente de aprendizaje, cuando usted coloca la tarea, ahí salen las notas, en donde subió la tarea, ahí va a salir la nota. Si no le aparece un uno es que todavía no reviso lo del correo, ¿ya? Y usted sabe que me lo envió el correo, para que después tampoco me vuelvan a llenar con mensajes diciendo, profe, me colocó un uno y yo se lo envié el correo. Tengan en cuenta que voy a privilegiar primero lo de la plataforma, y cuando termine eso voy a empezar a subir las notas de los que me enviaron los correos por el A, B y C motivos que tuviesen para cargar el archivo en este caso al ambiente de aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta, joven, alguna duda. La idea es primero que todos estos primeros minutos resolver todas las dudas posibles que tengan con respecto a las pruebas, con respecto a las fechas, con respecto a algún contenido, no sé. Entonces la próxima semana solo habrá clase lunes y martes, ¿no? Claro, la próxima clase solamente hay clase el lunes y martes. Y sí, nosotros no tenemos clase los lunes y los martes. Así que además tienen que averiguar bien con su profesor, si tienen clase martes después del mediodía, ya. Preguntarle bien al profesor si le va a hacer la clase después del mediodía. Ya. Y les vuelvo a repetir, igual les voy a enviar un correo con la clase asincrónica en esa semana después del 18, que es como el 21 al 25. No es necesario conectarse. Eso no quiere decir que yo no esté haciendo nada, o ustedes no estén haciendo nada. Es una semana sincrónica donde se les sube una clase, y usted cuando la revise, si tiene dudas o alguna consulta, me manda un mensaje por Teams y me dice, profe, estaba intentando hacer la guía en el ejercicio 5 o el 6 o el 1 o el 2, el ejercicio que usted desee. Me dice, profe, no me cuadra la solución o no sé cómo hacerlo. Entonces yo lo ayudo y le envío eh, cómo debe ser el ejercicio, o lo oriento cómo debe ser el ejercicio, ¿ya? Entonces esa semana tampoco quiere decir que no se haga nada, ¿ya? Es una semana sincrónica de orden, ¿no? Lo ideal tampoco es hacer una prueba en esa fecha, ¿ya? Eso es lo ideal. Por eso igual estoy aplazando un poco algunos contenidos, ¿ya? Entonces, esta unidad igual la estamos un poco cortando, conceptos que no vamos a trabajar. El movimiento parabólico, eso no lo vamos a ver. Vuelvo a repetir, lo que vamos a evaluar en la prueba va a ser movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, lo que es caída libre. Yo creo que una clase basta en caída libre.
y lo mismo que el movimiento acelerado también va a estar con una sola clase, porque todo se basa en lo mismo, ya se basa en el mismo procedimiento, ya en la forma de desarrollarlo, ver las fórmulas. Lo ideal es que se creen un formulario, vuelvo a repetirlo, y les van colocando los nombres. Siempre cuando creen un formulario por su propia cuenta, le van colocando para qué me sirve esta fórmula, de qué tipo de movimiento es y qué significa cada una de las letras, para no olvidarse qué significa cada elemento. ¿Qué es lo que es una V0? ¿Qué es lo que es una VF? ¿Qué es lo que es la D? ¿Qué es lo que es la AT? ¿Qué es lo que es la A? Para que lo tengan en consideración. Y la prueba, las pruebas que hago en este caso, a diferencia de las que se hacen de matemáticas, como que es de selección múltiple, acá las pruebas son igual completamente una parte de desarrollo y una parte de respuesta, ¿ya? Donde vienen dos casillas, en este caso dos casillas en blanco. La primera casilla es para colocar la respuesta. Normalmente esa yo la coloco como en forma voluntaria, pero a veces el sistema me lo pide igual. Y viene otra parte donde uno va subiendo archivos. Acá uno es más flexible con el archivo. Si es más fácil subir una foto, subo una foto ya del ejercicio. O sea, si estoy haciendo, por ejemplo, mi prueba en un teléfono, o la estoy haciendo en mi computador, yo hago la prueba, entonces veo un ejercicio, problema número uno, por decirte, lo hago en mi cuaderno, le saco una foto y la foto la subo. Acá no, en las pruebas no es necesario enviar PDF ni nada de eso. Simplemente usted puede subir la foto bien ordenada, bien que se note claramente. Ese es mi ejercicio resuelto. Entonces, Dígame. y habrá un tiempo adicional como para subir las fotos, ¿no? Claro, las pruebas normalmente mías duran 2 horas. Concretamente en 1 hora y media pueden además hacer la prueba, pero se les da el tiempo extra para que puedan cargar las fotos sin problema. ¿Ya? Así que también la prueba se les da la hora de clase. Por ejemplo, en este caso normalmente ocupo el día que tenemos 2 horas, como el día viernes, pero la prueba está habilitada 24 horas. O sea, vamos a suponer que, pucha, no me quiero conectar ahora a las 10 de la mañana, me quiero conectar un poco más tarde, porque va a estar más tranquilo, hacer la prueba como a las 4 de la tarde. Entonces, de las 4 a las 6 tengo espacio para subir la prueba. No, yo lo voy a hacer un poco más tarde, lo voy a hacer de las 12, a las 12 de la noche, ¿no? O lo voy a hacer más madrugador, mejor dicho, soy más nochero, ¿sí? De las 12 hasta las 2 de la mañana. Ahí tengo para hacer la prueba. Bueno, ese rato lo puedo ocupar. Entonces, para que ahí usted va viendo en qué espacio lo va haciendo. También tiene, por eso le digo, tener bastante cuidado en el aspecto cuando suban las pruebas, fijarse lo siguiente, ¿eh? Les va a marcar todas las preguntas en rojo, ¿por qué? Porque se evalúan manualmente. Ya no, a diferencia en matemática, que el indicado usted sacó un 60%, un 80%, 70% directamente, ahora no, le van a aparecer en rojo. Si alguna pregunta le aparece como no cargada y usted subió la foto, no es porque no haya el problema no haya sido la foto, el problema es que no escribió nada en la sección de respuesta. Entonces el sistema considera que usted no respondió a la pregunta, más allá que haya subido un archivo. Ya, porque también me ha pasado, el semestre pasado pasó bastante, con algunos alumnos de Matemática 2 que tampoco las pruebas online, o de estadística para ser exacto. Entonces en este caso lo mismo. Si usted no escribe nada en la casilla de respuesta, pero subió el archivo, igual considero como enviado la tarea, en este caso o la pregunta de la prueba. Pero puede ser que el sistema no se la considere, pero como son revisión manual, ustedes no preocuparse por eso para que tampoco vuelva a repetir, no me manden tantos mensajes porque ese profe sabe que me pasó esto, y llegan varios. El problema del sistema, el sistema Tehuaco, como es computacional, si uno no escribe algo, te lo va a considerar como que nulo, como que nunca lo escribiste. La única manera que una pregunta usted dice 0 puntos es que usted no haya escrito nada y no haya subido nada. Por eso normalmente yo reviso después en forma manual cada uno de los ejercicios que usted vaya realizando. Normalmente, antes de una prueba, sobre todo en física, les subo una prueba modelo, porque como la prueba la diseño yo, eh, le subo una prueba, les voy a subir una prueba modelo para que vean qué es lo que se puede preguntar en un ejercicio. Y normalmente me baso completamente en los ejercicios de la guía, ¿ya? Independientemente
que lo haya visto en clase algún ejemplo, porque concretamente no puedo ver una tanto clase online ni clase presencial, no podría abarcar una guía completa o varias guías completas en clases. Entonces, por eso hay varios, trato de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible y con esos ejercicios que elijo como ejemplo, como modelo, son los ejercicios que usted podría resolver cualquier ejercicio de la guía. ¿Ya? Así que lo mismo en la prueba, yo me baso, veo bueno, un ejercicio, por ejemplo, por decirte, veo la guía de movimiento rectilíneo, veo el ejercicio 15. Voy a hacer el ejercicio 15, lo voy a editar, en vez de partir con un camión, voy a colocar un auto, o en vez de colocar un auto, coloco una persona, y cambio los datos y me salen como un ejercicio nuevo, y pareciese que no lo habían visto, pero lo mismo. O también, en vez de hacer en un ejercicio, por ejemplo, de una carrera de un auto que uno va atrás del otro, puedo hacer simplemente el típico de una tortuga con la liebre o dos animales corriendo. Entonces, cualquier cosa, lo importante es que ustedes vayan avanzando, vayan haciendo las guías. Si van encontrando errores en alguna solución, me lo van comentando para ir revisando y ver bien si el error está dentro de la guía o está dentro del proceso del desarrollo que ustedes están realizando. Y así que deben tener bastante cuidado en ese aspecto. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, dudas antes de partir. Profe, Dígame. cuando, o sea, si nosotros hacemos la prueba en la hora de clase, ¿usted igual se conecta o no? Sí, yo me conecto. Normalmente el horario lo ideal es que usted lo haga en la hora de clase porque yo me conecto y si hay algún problema, alguna palabra o algo en específico, yo lo puedo retroalimentar más rápido. Le puedo decir, o sea, trata de esto. A diferencia que si lo está haciendo en otra hora, puede ser que me demore un poco más en responderlo porque estar en clase o estar en otro asunto. Por eso lo ideal es que ojalá el intento, porque es solamente un intento, lo hagan durante la hora de clase. Eso es lo ideal. Pero obviamente igual hay un lapso extra, como lo digo, a las 24 horas, para que, por si alguien no se pudo conectar. Ya, eso igual lo da la facilidad de una prueba online. Y si algún motivo, por X motivo, yo no pude conectarme en todo el día porque puede ocurrir cualquier cosa, esté enfermo o tuve problemas de conexión, se justifica, ¿no? Y después buscamos una nueva fecha para tomarle la prueba. ¿Ya? Una prueba distinta, obviamente, a la que habrán hecho los demás. Y las pruebas también son aleatorias, ¿ya? ¿A qué me refiero? Normalmente hago un banco de preguntas para que lo tengan en cuenta. Si, por ejemplo, la prueba tiene 5 preguntas, por decirte, yo creo 25, creo 30 preguntas o 50 preguntas, creo, dependiendo de cuánto tan motivado esté. Y, y la comunidad aleatoria me van llegando algunas preguntas, ¿ya? Eh, la pregunta que me tocó a mí no le va a tocar a un compañero, o puede ser que se repita, pero es una pregunta de las 5, ¿ya? Y pero todas están niveladas, ¿ya? No quiere decir que si yo tengo mala suerte, me van a tocar las más difíciles, y si tengo buena suerte, me van a tocar las más fáciles. O sea, pucha, tuve suerte, me tocaron todas de movimiento rectilíneo uniforme. Y, no, me tocó mal, me tocó el movimiento circunferencial. No, así que no ocurre eso. Como, me tocaron todas las de vectores, no. Me va a tocar una pregunta de vectores, una de rectilíneo uniforme, una de acelerado, una de caída libre, una de movimiento rotacional. Entonces me va tocando una de cada una. Así que para que lo tengan en cuenta. Igual se genera una base de datos. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, dudas, preguntas que van teniendo también. Profe, Dígame. entonces el lunes no hay clase. O El, el día que, no, que era el día que tenemos clase. el miércoles, claro, el miércoles no tenemos clase. Ah, El próximo miércoles no tenemos clase y la semana siguiente, clase como estamos hablando ahora no. Pero sí va a haber clase sincrónica, entonces ahí va a haber un video que los voy a subir a YouTube, yo creo, o a Teams, o a los dos lugares los voy a subir para que la puedan ver sin problema. Además va a estar una guía, les voy a tratar de subir todo el material al tiro, voy a subir una guía y una prueba formativa.
Entonces, para que vayan practicando los ejercicios. ¿Ya? La prueba formativa es una prueba que simplemente yo la hago a conciencia y voy viendo. eh, Pucha, no me salió la pregunta 5, no la entiendo cómo hacer, entonces eso tengo que estudiar. Y el tema 5 no sé, es caída libre. Entonces eso tengo que estudiarlo más. Entonces esa es la idea de la prueba formativa. Y tampoco quiero expandirme demasiado, tampoco expandir mucho la prueba porque le voy a quitar tiempo a las demás evaluaciones. Y además también vamos a tener eh, fechas sincrónicas más adelante y puede ser que por A o B ese motivo se pueda suspender alguna otra clase. Ya también, nuevamente se nos van informando esas cosas a medida que pasa el semestre. No sé si hay más preguntas, jóvenes, dudas. ¿No? Entonces, chicos, voy a ir explicando un poco lo de que hay caída libre y lanzamiento vertical el día de hoy. Eh, lo que me interesa, sí, chicos, si hay alguna consulta me lo van realizando al tiro, ¿ya? A medida que voy explicando, ¿ya? Eh, los conceptos de caída libre, y primero que todo el concepto de caída libre, es un movimiento acelerado, ¿ya? Lo mismo que el lanzamiento vertical. Entonces, son movimientos que existe aceleración. O sea, la velocidad va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Pero como las palabras lo dicen, caída libre y lanzamiento vertical, ya no trabajamos en el eje X, trabajamos en el eje Y. O sea, el objeto está cayendo o va hacia arriba. Entonces, el primer caso que vamos a partir nosotros, el que es el concepto de caída libre, creo que es el más sencillo de los dos movimientos. Caída libre. Hay un PPT en la plataforma ya que se llama lanzamiento vertical y caída libre. Vienen todas las fórmulas ahí anotadas ya, así que las pueden ocupar también ahí, esas las que están anotadas. Entonces por eso me voy a dedicar solamente a pasar la pizarra. Eh, el caída libre trata lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un objeto que lo lanzo de cierta altura, de un edificio cualquiera, y el objeto cae, ¿ya? Y obviamente llega, en este caso, al piso. Normalmente, ¿qué los aspectos que a nosotros nos interesa la altura. Entonces ahí tenemos una altura, y la altura nosotros la definimos como h, ¿ya? Eso es una altura. ¿Ya? Concretamente, la altura es una distancia, entonces yo podría decir hasta acá, dependiendo cuál considere como punto cero, va a ser mi altura. Normalmente uno considera el punto cero acá abajo, en el piso, ya eso es lo normal. Cuando un objeto cae, cuando la palabra dice cae, caída libre, quiere decir que su velocidad inicial vale cero. ¿Por qué? Porque simplemente el objeto se cayó. Puede ser 0 kilómetros por hora, metros por segundo, pulgadas por minuto, lo que sea, pero siempre va a ser cero, para que lo tengan en cuenta. Cuando un objeto cae, va hacia abajo, ¿cierto? Y hay algo que hace que los objetos caigan más rápido. ¿Qué es lo que eso qué es lo que será eso que hace que los objetos caigan más rápido? ¿El peso? La gravedad. El peso y la gravedad. La gravedad. Concretamente el peso uno lo considera, pero realmente es la gravedad. Acá, chicos, recuerden, uno de los conceptos principales, el peso acá no me interesa. O ejemplo, la masa del objeto a mí no me interesa. Acá yo pienso que si yo lanzo una moneda y lanzo una pelota, van a caer al mismo tiempo. Si yo lanzo una pluma de 100 metros de altura y lanzo un automóvil de 100 metros de altura, los dos van a caer a la misma velocidad y van a demorarse al mismo tiempo. Sé que no es posible eso acá en la Tierra. Sé que si yo lanzo una pluma y lanzo un auto, obviamente el auto va a caer mucho más rápido y la pluma se va a demorar un poco más en caer si es que llega a caer. Pero vamos a obviar esas cosas, vamos a obviar que existe el viento, vamos a obviar esas variables. Entonces, nosotros trabajamos en este caso con los conceptos de gravedad y olvidamos de la masa. Acá la G en la Tierra, nosotros ocupamos un valor de G igual a 9.81 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto, chicos?
que en el movimiento de caída libre uno nunca les va a preguntar la aceleración, no se les va a preguntar cuál es la aceleración de la pelota, cuál es la aceleración del móvil. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre es 9.81, ¿ya? Nunca va a cambiar, salvo que esté en otro planeta. Pero si estamos acá en la Tierra, la aceleración gravitatoria, que es la g, es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bajo esa lógica, como le decía que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, normalmente nosotros escribimos estas fórmulas para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Distancia, lo mismo que la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración, el tiempo al cuadrado partido por 2. También les había explicado que la velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y también que la velocidad final al cuadrado es lo mismo que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. Pero estas fórmulas yo las voy a ocupar igual acá en caída libre, pero las voy a editar. ¿Y cómo las editamos? Entonces, para mí, la distancia ya no se llama distancia, se llama altura. La velocidad inicial para mí no existe, porque dijimos que la velocidad inicial va a ser 0. Entonces, como va a ser 0, toda esa parte no existe para mí. No, porque no sirve nada sumar por 0 o restar por 0, porque es un 0. Entonces, eso no existe para mí. La aceleración no se llama aceleración para mí, se llama g. El tiempo sigue llamándose tiempo y partido por 2. Entonces, en caída libre yo puedo calcular la altura como g por t al cuadrado partido por 2. O sea, la altura de caída va a ser igual a la gravedad o la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado partido por 2. En el caso de la velocidad final, en la segunda fórmula, la velocidad final sigue llamándose velocidad final. Se llama velocidad final tanto horizontal o vertical. La velocidad inicial no existe para mí, es 0. Y solamente me queda la A, la T. O sea, en vez de A escribo la G y la T. Fórmula más corta. O sea, ¿cuánto es la velocidad con que cayó una pelota al piso? Gravedad por tiempo. Y en el caso que lo esté calculando al cuadrado, mientras no sepa cómo, por ejemplo, yo no sé cuánto es el tiempo, pero quiero igual calcular la velocidad final, la velocidad final al cuadrado va a ser igual, eliminamos ese 0, no existe para mí, va a ser igual a 2 veces la gravedad y la altura. Y con eso yo puedo calcular los elementos. Esta fórmula de velocidad final es cuando conozco el tiempo. Si no conozco el tiempo y conozco la altura, puedo calcular la velocidad final con esa variable. Entonces, esas son las tres fórmulas clásicas que uno ocupa, en este caso en caída libre. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, acá lo vamos a anotar acá. Ejemplo. Cae libremente. Incluso la palabra caer ya basta, ya, el ejercicio. Cae libremente un objeto desde... No me acuerdo. Uno cae un objeto y demora en llegar al piso, en llegar al 5 segundos. Determinar. Vamos a determinar. Pregunta la altura. Entonces, como quiero determinar la altura, digo lo siguiente. Voy a calcular la fórmula hgt cuadrado. Solamente eso. H igual a g por t al cuadrado partido por 2. Eso sería igual a g 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son los 5 al cuadrado partido por 2. Calculo 9.81 por 5 al cuadrado, que son
25 por 9.81 y lo divido por 2. Eso me da un total de 122 metros. 122,625 metros. Entonces, ¿de qué altura cayó en este caso ese objeto? Cayó a una altura de 122 metros para demorarse 5 segundos. B. Velocidad con que llega al piso. Velocidad con que llega al piso. Al piso. Entonces alguien puede decir, pucha, puedo ocupar cualquiera de las dos fórmulas, voy a ocupar la más rápida, ¿para qué me voy a complicar? Velocidad final es igual a g por t, o sea, 9.81 por 5. Y eso va a ser igual a... Calculo 9.81 por 5. Un poquito ahí para que no me... Ahí. Ahí sí, no se quería mover la pantalla en este caso. 9.81 por 5. 49.05 metros por segundo. Entonces, un objeto, cualquiera que sea, que cayó de esta altura de 122 metros, cae a esa velocidad, que es más o menos alrededor de 180 kilómetros por hora, por ahí, alguien a esa velocidad cae ese objeto. Preguntas, jóvenes, dudas. Vamos a darle un par de minutos para que copien el ejercicio y copien la idea del caída libre. ¿Qué le pasó? La velocidad final al cuadrado sería como si alguien lo tirara al piso, ¿no? La velocidad final al cuadrado es lo mismo que la velocidad final que la otra. La única diferencia es que una tiene tiempo y la otra no tiene tiempo. La velocidad final uno la puede considerar al caer al piso o en cualquier momento entre medio. Por ejemplo, yo podría decir cuál sería la velocidad a la mitad del camino. Para eso, para mí, ahí va a ser mi velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad cuando llegó al piso? Ahí también hay mi velocidad final. El concepto de la velocidad final es donde yo quiero que, hasta dónde voy a medir. Nada más que eso. Entonces, velocidad final al cuadrado, las dos fórmulas me sirven para calcular velocidad final. Pero la velocidad final al cuadrado ocupa la altura y la otra velocidad ocupa el tiempo. Entonces yo tengo que ver cuál es el dato que me sirve o cuál es el dato que conozco. Entonces vamos a suponer que un ejercicio viene directamente y me indica la altura. Entonces me dice, ¿con qué velocidad impactó el piso un bloque que se cayó de 500 metros? Entonces, Como la velocidad al cuadrado. claro, para no calcular el tiempo, ocupo la velocidad final al cuadrado. ¿Okay?
consulta, dudas, sigamos. Entonces, vamos a borrar acá este ejercicio de caída libre. ¿Ya? Entonces, en caída libre, vuelvo a repetirles, lo que tienen que tener claro, que la velocidad inicial es cero y la gravedad va hacia abajo, por lo tanto va a ayudar a mi movimiento, va a hacer que vaya más rápido. Entonces, cuando alguien deja caer un objeto, yo automáticamente considero que la velocidad inicial va a ser cero. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, más rápido va a ir ese movimiento. Entonces, vamos a borrar acá. Y lo vamos a guardar acá como archivo de clase. Pero también, joven, existe otro tipo de movimiento vertical, que es lanzamiento vertical. Y como la palabra lo dice, lanzamiento, es un objeto que yo muevo hacia arriba o lanzo hacia arriba. En el lanzamiento vertical, chicos, pasa lo siguiente. Lanzamiento vertical. Y vuelvo a recordarles que dentro de la plataforma hay un PPT donde está todo esto explicado. ¿Ya? Entonces, yo lanzo un objeto, por decirte aquí, de cierta distancia. Lo lanzo hacia arriba. Entonces el objeto llega a un punto más alto. Ahí, vamos a llegar ahí. Llega a un punto más alto, que lo vamos a llamar altura máxima, ¿ya? Esa altura máxima. Cuando yo lanzo un objeto, su velocidad inicial no puede ser cero. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser cero? Porque si yo lanzo un objeto hacia arriba, tengo que aplicarle un impulso. Entonces tiene que ir con una velocidad ese movimiento. Y a medida que va subiendo, hay algo que me impide que suba, que es la gravedad. Por lo tanto, la aceleración gravitatoria uno la considera negativa. O sea, acá para mí la gravedad vale menos 9.81, porque el objeto va en contra del movimiento. Y en la altura máxima se cumple... Dígame. Profesor, parece que, no sé si en mi celular o no, pero no se ve la pantalla. No sé, ¿a alguien más le está pasando? A mí, yo sí la veo. Ah, ya. ¿Sí la ven? ¿Sí? Ah, entonces a mí no me sale. Voy a volver a compartir de nuevo, ya, para que quizá les va a aparecer ahora. Voy a dejar a compartir ahora y les voy a aparecer acá en el ejercicio. Ahora no sé si lo puede ver ahora. Me dice. ¿Aparece? Ahí sí, profe, gracias. Okay. Entonces, vuelvo a explicar. Entonces, acá el objeto de lanzamiento, yo lanzo el objeto no puede ir con una velocidad cero, tiene que ser con una velocidad obviamente mayor a cero. Entonces, a medida que vaya subiendo, la gravedad me va impidiendo que vaya subiendo. Entonces, cada vez que suba, cada vez que aumente la altura, este objeto va a ir más lento. Hasta llegar a un punto que la velocidad se vuelve cero. En el punto más alto, la velocidad vale cero. ¿Ya? Por lo tanto, la gravedad uno la elige en formato negativo. En este caso, las fórmulas que yo ocupo para el lanzamiento vertical son las siguientes. Para calcular la altura es igual a una velocidad inicial por el tiempo. Vamos a dejarlo como más gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Por qué digo vamos a dejarlo como más gravedad? Porque puede ser que si yo lo lanzo hacia arriba, usted considera la G negativa. Pero también puede ocurrir que alguien lance las cosas hacia abajo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo vivo en un quinto piso y pucha, se me quedaron las llaves o se me quedó algo en el quinto piso, algo que me pueden lanzar. Y para no subir la escalera le digo a alguien que alguien que está en el departamento, en el quinto piso, le digo, tírame las llaves. Entonces me tira las llaves y las lanza. Normalmente la gente hace eso. La gente no deja caer las cosas. Normalmente si me tienen que pasar algo del segundo piso, lo mismo, también la lanzan, le colocan un pequeño impulso, obviamente no lo lanzan fuerte, pero eh, son pocas personas lo que dicen, dejarlo caer. No, la gran mayoría lo lanza porque le da una dirección. Entonces en este caso colocamos el signo más ahí porque vuelvo a repetirle, si yo lanzo algo hacia abajo,
lo voy a lanzar con una velocidad, pero como lo estoy lanzando hacia abajo, la gravedad me va a ayudar y va a ir más rápido. Pero si yo lo lanzo hacia arriba, la gravedad no me ayuda, por lo tanto la gravedad va a ser negativa. Entonces tengo que fijarme bien cuándo ocupar el positivo, cuándo ocupar el negativo. Entonces el negativo lo ocupo siempre que yo lance hacia arriba. El positivo lo ocupo cuando yo lance hacia abajo. La velocidad final se puede calcular como velocidad inicial más también lo mismo acá, gravedad por tiempo. Y vuelvo a repetirle, si no conozco el tiempo, puedo calcular la velocidad final como esta manera. ¿Ya? Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad y la altura. ¿Ya? Con esas tres fórmulas yo me puedo mover todo el ejercicio, lo puedo trabajar. ¿Ya? Son los elementos que deben tener en cuenta. Vuelvo a repetirle, si lo lanzo hacia arriba, gravedad negativa. Si lo lanzo hacia abajo, gravedad positiva. Ya, esas son las consideraciones. Consideraciones puntuales, velocidad final, velocidad inicial también son relativos. Normalmente la velocidad inicial es donde parte el movimiento, velocidad final en cualquier lapso que yo considere como final, que puede ser a la mitad de camino, cuando terminó el camino, en la altura máxima, donde yo quiera puedo considerar eso como velocidad final. También jóvenes, en el tiempo. Si un objeto se demoró 15 segundos en subir, se va a demorar 15 segundos en bajar, por lo tanto en total el viaje dura 30. Al volver a la misma posición. Si yo, por ejemplo, estoy en el piso, estoy lanzando una pelota, la pelota se demoró 2 segundos en subir, va a demorarse 2 segundos en bajar. Y ese análisis lo puedo hacer doble. Por ejemplo, si alguien dice, wow, voy a ver con qué velocidad lanzo el objeto y con qué velocidad llega al piso, se supone que si llega a una cierta altura, la misma velocidad de subida tiene que ser la misma velocidad de bajada, o sea, con lo mismo que impacta el piso. Si yo lo lancé a 20 metros por segundo, debiese llegar con 20 metros por segundo igual. Podría ser la opción. Pero también lo puedo ver como dos tipos de movimiento. Lanzamiento vertical, y cuando llega a su punto más alto, lo veo como caída libre. Porque recuerden, cuando llega al punto máximo, la velocidad que está ahí en ese punto es cero. Entonces, ¿qué se asemeja a una velocidad cero? El caída libre. El caída libre se asemeja a una velocidad inicial de cero. Entonces yo podría asimilar ese tipo de movimiento. Chicos, en este tipo de ejercicio, la velocidad puede ser negativa, la altura también puede ser negativa, la G también puede ser negativa, pero el tiempo nunca puede ser negativo. Ya eso deben tenerlo en cuenta. Entonces cuando hagan un ejercicio, puede ser que, me dio la velocidad negativa, está mal o no. Puede ocurrir porque la velocidad es un vector. Puede ser que la altura en este caso me dé negativa. Pero si es altura negativa no está hablando de altura, está hablando de profundidad. Entonces, pero igual no voy a crear una letra para profundidad, voy a crear una letra solamente para altura. Y el tiempo, vuelvo a repetirles, nunca les puede dar negativo. Ejemplo del ejercicio. Se lanza un objeto. Hacia arriba, obviamente tengo que indicarlo ahí hacia dónde va, hacia arriba. A 20 metros por segundo. Determinar la altura máxima. Vamos a determinar la altura máxima. Esas son las preguntas más típicas. Determinar la altura máxima. Veamos, chicos. Si yo quiero determinar la altura máxima, lo primero que uno piensa, ya tengo el dato, los 20 metros por segundo, sé que es la velocidad inicial, porque con eso se lanzó, entonces eso es mi velocidad inicial. Entonces, uno anota ahí por ahí en el ejercicio, velocidad inicial, 20 metros por segundo. Como lo lancé hacia arriba, la G va a ser igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y nada más, pues, no tengo ningún dato más, lamentablemente. Entonces, busco cuál de todas las fórmulas me sirve. Entonces alguien va a decir, voy a ocupar la primera para calcular la altura. Pero no puedo ocupar la primera. ¿Por qué?
porque no conozco el tiempo. No conozco cuánto tiempo se demoró en subir. Entonces esa fórmula no me sirve. Entonces voy a la fórmula de acá abajo, de velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad y la altura. Ahí tengo la altura. Ahí la puedo calcular. Pero alguien me va a decir, pero profe, no puedo ocuparla porque no conozco la velocidad final. Entonces yo le digo, ¿qué pasa en la altura máxima? La altura máxima, la velocidad final vale, o la velocidad vale, cero. Cero. Entonces alguien me dice, entonces voy a ocupar esa fórmula entonces, mejor, más fácil. Entonces velocidad final vale cero, porque estoy calculando altura máxima. Entonces voy a escribir la fórmula, velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g y h. Entonces, lo que voy a hacer, simplemente despejar. Yo quiero calcular la altura. Entonces la velocidad final al cuadrado va a quedar ahí, la inicial va a quedar en ese sector, se está sumando, pasa restando, y el 2g que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces ahí está mi despeje de altura. Entonces con la tercera fórmula armé una cuarta fórmula, podríamos decirlo, o armé una fórmula específica para este ejercicio. Entonces cuando ya armé la fórmula, calculo nomás. Vamos a calcular la altura. Entonces digo, altura va a ser igual. Velocidad final vale 0. Velocidad inicial valía 20. Solamente estoy anotando los números, porque como estoy trabajando en el sistema internacional no me va a afectar que coloque las unidades de medida. 2 por menos 9,81. 0 al cuadrado es 0. 20 al cuadrado es 400. 2 por 9,81. 19,62. Negativo. Menos 19,62. Entonces, al final, dividimos. 400 dividido 19,62. Eso quiere decir que este objeto va a llegar a una altura de 20,38 metros. Entonces, si un objeto lo lanzamos a 20 metros por segundo, va a llegar a 20,38 metros de altura. No quiere decir, chicos, por ejemplo, uno piensa, porque en este caso, 20 metros de altura, 20 metros por segundo, disculpen, 20 metros por segundo corresponden a 20 metros de altura. Entonces, porque igual algunos me han dicho, entonces si lo lanzo a 30 metros por segundo, ¿va a llegar a los 30 metros de altura? No, eso no ocurre, ya eso no, para que lo tengan. Con algunos números cuadran algunas cosas, pero no con todos. Ya no, si yo lo lanzo a 30 metros por segundo, si llegara como a los 45 metros de altura por ahí. Y si lo lanzo a 40 metros por segundo el objeto, debes estar alrededor de los 80, 80 metros por segundo. 80, disculpe, metros de altura. Entonces, más rápido lanzo un objeto, más alto va a llegar. Entonces, ahí tenemos un ejercicio de ejemplo del lanzamiento vertical. En su plataforma, ustedes son la sección 180, si no me equivoco, está una guía. Vamos a ver si está visible porque la subí ayer. Quizá no la dejé visible. Que tiene 16 ejercicios, ¿no? Mucho más corta que la anterior, que era un poco más amplia. Ya para que la puedan revisar en la guía. Vamos a ver si la subí. Vamos a entrar a la plataforma. De la capa ahí.
Está en su plataforma como guía 4 para que la vayan echando un vistazo. Y vienen ejercicios de caída libre y lanzamiento vertical. Los primeros ejercicios vienen de caída libre, los siguientes vienen ya de lanzamiento vertical. El ejercicio más complicado de todos los que están ahí, si no me equivoco, debe ser como el 5. Los demás son más abordables. O sea, el ejercicio más complicado de toda la guía es el 5. Entonces vamos a esperar unos par de minutos para que terminen de copiar y se dedican a resolver la guía. Está con todas las soluciones. Si mal no recuerdo de, de los ejercicios. O sea, en la unidad de cinemática, la unidad número 2, dice guía 4 y usted la descarga.
La guía que les estoy compartiendo, bueno, que sé que la vamos a compartir acá, es la siguiente. Ahí la pueden ver. Está en formato PDF. Ahí para que la puedan ver. La plataforma está como Dígame. 4, ¿no? ¿Mm? La plataforma está como guía número 4, ¿no? Sí, guía número 4. Bien. Ahí está para que puedan ir viendo. Como lo decía, está como guía número 4 en la plataforma. Ahí sí. Eso está en su plataforma. Ahí para que puedan hacer los ejercicios. Está la totalidad de las soluciones. Digo, de todos los ejercicios, esta es la guía que les estoy mostrando. ¿Ya? Si no aparecen las soluciones, me avisan, ¿no? Que no les ven. Porque en este caso estoy mostrando el formato inicial que creé. Ya no. Así que si alguno descargó me puede decir si se ve en la página todas las soluciones. La versión previa, la que no tenía las soluciones. ¿No? Tiene solución en las primeras, no los demás no la había colocado. Entonces, vuelvo a repetirle ahí, chicos. La idea es que vayan practicando, que vayan haciendo los ejercicios. Cualquier duda o consultas que vayan teniendo me lo van enviando por Teams. Voy a dejar de grabar ahora. Así que queda todo este rato para que puedan hacer un par de ejercicios. Y voy a estar todo este rato conectado. Hasta el término de la clase nos quedan como 15 minutos de clase.